Un ecosistema es la interacción que hay entre un ambiente en específico con los seres vivos que la rodean. En el caso de los manglares, esta interacción ocurre entre los árboles que están constituidos de mangle, los peces, los crustáceos, los camarones, los cangrejos en sí, y el hábitat circundante. Entre los principales beneficios que podemos nosotros tener de los manglares es básico, el aire que uno respira. Sin ello no podríamos vivir. Y así podríamos seguir ahondando con estos servicios ecosistémicos, por ejemplo, la alimentación, o sea, los peces o los cangrejos que nosotros obtenemos y nos alimentamos diariamente, eso proviene a partir del manglar. Soy Juan Fernández, mi corazón es verde manglar, por así decirlo. Tengo 36 años y me ha apasionado siempre lo que son los estudios de ecosistema, en este caso los manglares. Soy biólogo de acá de Guayaquil y quise siempre profundizar por medio de la curiosidad cuáles son las cosas que afectan a los ecosistemas. Por ende, estuve trabajando los últimos 6 años en un laboratorio de microbiología marina en Chile, donde nos enfocamos en ecosistemas contaminados y hemos estudiado desde ese punto de vista diferentes desastres naturales, desde aluviones, inundaciones, y enfaticé mis estudios de nivel de doctorado en lo que son ecosistemas estuarinos de manglar, específicamente en suelos y cómo los microorganismos responden ante un contaminante, específicamente metales pesados aquí. Reportes internacionales indicaron en el 2011-2012 aproximadamente que cerca de la mitad de los manglares en el mundo en los últimos 50 años han sido destruidos, han sido talados, y esa ha sido causa por acción directa del hombre, es lo que podemos decir acción antropogénica. Entre las diversas actividades del hombre que ha permitido o que ha causado la degradación del manglar está la tala principalmente. Esta tala o liberación del manglar se enfoca al desarrollo de procesos de casas, o sea, procesos urbanísticos, a la camaronera, acuicultura. También se puede enfocar a esta pérdida del manglar a contaminación, a descargas. Al decir descargas puede ser del punto de vista doméstico o el punto de vista industrial, pero lo más importante o lo que más impacta a este ecosistema son las descargas de aguas industriales enriquecidas por metales pesados. Al decir metales pesados, estamos enfocándonos a aquellos metales que son tóxicos para el medio ambiente. Por ejemplo, el plomo, cadmio, mercurio, no deben estar bajo ningún concepto en ninguna concentración en este ecosistema. Y en trazas menores, en concentraciones ínfimas, son nocivos para el ambiente. Entonces, cuando llega a una concentración abrupta de metales pesados en este ambiente pueden causar dos cosas, y es lo que causa aquí. Primero, puede matar a los miembros de las comunidades. Pueden ser en estas bacterianas, peces, cangrejos, aves, plantas, lo que sea. O pueden acumularse. Significa que estos organismos no se van a morir por la toxicidad de los metales, sino que lo van a tener consigo mismo. Pero si tomamos en cuenta ese punto de que se acumula, ahora imagínense ustedes aquellos organismos como conchas que son filtradores o detrívoros que comen detrito o el sedimento como los cangrejos. Imagínense esos cangrejos que no se mueren por toxicidad pero acumulan. O sea, vas a llegar a comer en algún momento cangrejos enriquecidos con plomo o con cadmio, que en nosotros sí va a tener un evento de toxicidad y sí podría causar daños a la salud. Ahora, eso bien visto desde el punto de macro, pero si nos ponemos el punto de vista micro, también va a causar impacto sobre aquellas bacterias que estamos enfocándonos ahorita en la parte del azufre. Por ejemplo, los metales pesados van a matar a aquellas bacterias que tienen la capacidad de comer el azufre, de asimilarlo. Y por ende va a permitir que esas bacterias que respiran el azufre crezcan o se dividan más, proliferen mucho más rápido. Por ende, en un estuario, ya está comprobado, en un estuario que esté contaminado por metales pesados, va a tener un olor nauseabundo, un olor a huevo podrido, y ese olor a huevo podrido es causado por el gas sulfídrico que se libera a partir de aquellas bacterias que respiran el azufre. Para el 2014 se publicó un artículo donde esta área que se encuentra dentro de la ciudad de Guayaquil, el estero salado,
estaba considerado como uno de los ecosistemas de manglar más contaminados del planeta, o sea, incluso llegando a estar a los mismos niveles de los manglares en China e India. Esta acumulación excesiva de metales pesados, sumado a otras actividades causadas por el humano, ha llevado a que en primera instancia los manglares en estas zonas desaparezcan. Entonces, al no existir las raíces en forma de zanco de estos árboles, permite que la erosión incremente un poco más. Si nosotros sacamos 1 gramo de suelo del manglar, encontramos en ese gramo cerca de 90 millones de células bacterianas. Eso es más del doble de la población más habitada del mundo, o sea, Tokio, el cual tiene aproximadamente 39 millones de habitantes. Ese número inmenso de bacterias por gramo de suelo indicaría que son importantes en el ecosistema, estarían haciendo algo. Para caer en ese contexto es necesario enfatizar una palabra: metabolismo. El metabolismo es, el concepto más clásico es obtener energía y nutrientes para subsistir, o sea, nosotros metabolizamos, respiramos y comemos. Entonces las bacterias también tienen que obtener ese alimento, también tienen que metabolizar. A diferencia de nosotros que respiramos oxígeno, el estero salado en sus sedimentos se encuentran enriquecidos naturalmente por azufre, o sea, el azufre se encuentra abundante de manera natural. Por ende, las bacterias están respirando o comiendo azufre. Hay que tener claro el concepto de respirar y comida. En el concepto de comida existe un grupo específico de bacterias, y hablar de entre grupos específicos de bacterias, veamos ese gramo de suelo como una ciudad, como Guayaquil. Si en Guayaquil tenemos, por ejemplo, policías, bomberos, maestros, doctores, que cada uno cumple una función en específico de lo que hace la ciudad en sí, Guayaquil, en la tierra las bacterias hacen exactamente lo mismo. Tenemos aquellas bacterias que están enfocadas en respirar azufre, otro grupo de bacterias que están enfocadas en comer azufre, otras que ayudan a introducir nitrógeno al medio ambiente, fósforo, y demás nutrientes que van a permitir que estos sean posteriormente transmitidos a la base trófica del ecosistema. Aquellas bacterias que comen azufre lo hacen parte de su célula, mientras que aquellas que respiran el azufre lo van a respirar. Y esa respiración, que es la liberación del gas de azufre, es lo que nosotros podemos percibir a huevo podrido. No es este olor característico de azufre a amoníaco o algún gas que podría ser volátil o que vaya en algún momento a explotar, sino que es el azufre. Estamos respirando el metabolismo de una bacteria. La solución es escalonada, sería de varias direcciones. La primera dirección era determinar si es que en verdad estos suelos de manglar están contaminados o están elevados por metales pesados, y eso ya está comprobado, eso ya está demostrado. Segundo es ver que esta acumulación anormal de sedimentos de manglar tiene que ser removida, pero esta remoción debería ser sustentable. Al indicar que es sustentable, que el efecto de remoción no cause una contaminación secundaria, o sea, es decir, que cuando tú levantas el suelo, al levantar tú vas a estar liberando metales al agua, lo cual no debería suceder, hay que reducir el impacto. Posteriormente, luego de esa remoción, tiene que suceder un almacenamiento seguro, porque hay que recordar que en ese suelo, en ese sedimento, estás concentrando metales pesados. Entonces no va a servir de nada que tú saques el suelo, lo lleves a otro lado y posteriormente simplemente estarías transportando contaminación, sino que el almacenamiento de eso tiene que ser controlado. Y posteriormente, si tienes ese suelo que está contaminado, proceder a un proceso de restauración ecológica o de remediación de suelos utilizando microorganismos o, en este caso, bacterias. Si tú te das cuenta, vas a ver que en el estero no hay mangle, porque igual está tóxico. Al tú remover esos sedimentos, esos suelos contaminados, vas a hacer que disminuya la concentración de gas sulfídrico, ya no va a oler a huevo podrido. El gas sulfídrico es considerado tóxico para cualquier tipo de plantación. Entonces, ahorita tú no puedes sembrar mangle porque el terreno está tóxico.
Pero tú al remover de manera sustentable ese suelo, puedes planear posteriormente realizar un proceso de reforestación. Y le estás diciendo al ecosistema, funciona tú solito, pero te estoy ayudando. La población bacteriana de los suelos en 6 meses, 8 meses se recupera. O sea, si se hace el trabajo de manera escalonada y ordenada, en 6, 8 meses se puede percibir que las concentraciones de azufre en forma de gas disminuyen. Y por ende ya vamos a quitar una de las principales molestias que puede tener o que presenta el estero, que es el mal olor. Bioremediación indica restaurar un ecosistema utilizando a las bacterias como actores principales. Una vez que tú remueves del suelo los metales pesados, estos necesitan tener una especie de terapia para poder ser recuperados, y en ese momento viene lo que es el enriquecimiento de lodos o enriquecimiento de suelos con bacterias benéficas del propio ecosistema. Esas bacterias aquí van a permitir metabólicamente que el ecosistema regrese a un estadio previo a la contaminación o liberado de metales pesados. Claro, a uno le puede impactar más lo visual, el tacto, no, a mí fue el olor, y el olor de esto es algo inconfundible. Incluso cuando yo venía a hacer el muestreo de mis cosas acá, fue que como tenía que recoger muestras en marea baja, el bote encallaba. Entonces cuando tenían que remover el bote, yo no soy asquiento, pero tú estás removiendo historia, por así decirlo. Estamos heredando un problema de hace casi 60, 70 años.